Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta segunda clase de este curso de Biblia, que lo estamos haciendo de esta manera por esta situación diferente que estamos viviendo. Les voy a pedir que me acompañen a hacer esta oración para pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta segunda clase de este curso de nombre del Padre, que lo estamos haciendo de esta manera por esta situación diferente que estamos viviendo. Les voy a pedir que fieles me acompañen a hacer esta oración para pedirle al Espíritu Santo, envía Señor que nos acompañe y se renovará la paz. Dios, que has iluminado los corazones de nosotros, tus hijos, queridos hermanos, salud, sean bienvenidos a esta segunda clase de este curso de nombre del Padre, que lo estamos haciendo de esta manera por esta situación diferente que estamos viviendo. Les voy a pedir que fieles me acompañen a hacer esta oración para pedirle al Espíritu Santo, envía Señor que nos acompañe y se renovará la paz. Dios, que has iluminado los corazones de nosotros, tus hijos, queridos libros proféticos, hay sean bienvenidos a esta que se conoce segunda clase de este curso de nombre del Padre, que lo estamos haciendo de esta manera por esta situación diferente que estamos viviendo. Les voy a pedir que en este caso me acompañen a hacer esta oración para enviar el libro del profeta Señor nos acompañe y se renovará la paz. Tiene 66 capítulos. Dios, que has iluminado los corazones. Y lo vamos a hacer, como dije también en los libros proféticos, hay una perspectiva diferente, ¿verdad? No para ser unos eruditos clase en el conocimiento de la Sagrada Escritura, sino para tener las herramientas de cómo acercarnos a la Escritura. Y en este caso, acompañen a la oración para enviar el libro del profeta y la oración que acaba de hacer cerdo y se renovará la paz. Tiene 66 que el Espíritu Santo Dios a aquellos hombres y que lo vamos a hacer, como dije también en los libros proféticos, hay una perspectiva diferente, no para ser unos eruditos, pero que en el conocimiento de la Sagrada Escritura que pongan la oración posible, tener las herramientas para hacer una cantidad de y en este caso, el libro de la oración para enviar el libro del y la oración que va a ser cerdo y renovar las generaciones son el Espíritu Santo Dios los corazones. Y lo vamos a hacer, como dije también en los libros proféticos, hay una perspectiva no para dar libre. Empezamos con el conocimiento de la semana para tener las herramientas una cantidad de y en este caso el libro de la oración para enviar el comunidad y la oración que va a ser cerdo y renovar las el Espíritu Santo Dios los corazones. Y lo vamos a hacer, como dije también hay una perspectiva profetas que decían no para dar libre. Empezamos con el conocimiento de la semana para tener las herramientas una cantidad de y en este caso el libro de la oración para enviar el comunidad y la oración que va a ser cerdo y renovar el Espíritu Santo los corazones. Y lo vamos a hacer, como dije también hay una perspectiva profetas que decían no para dar libre. Empezamos con el profetas que decían no para dar libre. Empezamos con el que leímos la semana pasada sobre por qué estos profetas eran profetas vacíos. Decía, yo no les he dado esa palabra para que la digan. Son profetas que no tienen, que son vacíos. Esa es la palabra que usa la traducción de Jerusalén. Entonces, el pueblo se había alejado de la religión, se había alejado de Dios. La cautividad de Babilonia, que es una de las más duras que sufre el pueblo de Israel. Es una constante cuando leemos la historia. Consecuencias de esa separación y de ese alejamiento
y generalmente era una invasión de un pueblo enemigo que destruía por completo el pueblo de Israel. Entonces, el profeta Isaías predijo la cautividad de Babilonia del pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaba dividido en ese momento en dos reinos, en el reino de Judá y el reino de Israel, ¿verdad? Y también, y una de las cosas más importantes que hace el profeta Isaías en este trasfondo histórico, ¿verdad? Es profetizar el regreso de él. No solamente profetiza lo malo que va a ser la cautividad en Babilonia, sino que en el final guarda una esperanza para el pueblo y le profetiza el regreso del exilio. Pero hay más allá todavía algo muchísimo más importante en este regreso del cautiverio y en esta esperanza que Isaías da. El profeta anuncia la venida de Jesucristo y lo hace como ningún otro profeta. No hay en la Sagrada Escritura otro libro del Antiguo Testamento que hable con tanta claridad, con tanta certeza, con tantos detalles de la venida de Jesucristo. Y el más precioso texto de todos es el de Isaías capítulo 7, versículo 14, lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta profecía que se da en este marco histórico manifiesta una distancia en tiempo, si se puede decir, de 500 años, entre 500 y 400 años, con esta lucidez, con esta claridad. Y eso que es Isaías profetizando sobre Cristo. Hay 3 capítulos fundamentales, quizás de los 66, que se los dejo de tarea para que los lean. Es el capítulo 7, este capítulo 7 de Isaías, el capítulo 11 y el capítulo 53, y a este último capítulo le vamos a dedicar un tiempo mucho más adelante. En estos 3 capítulos se encuentran unas expresiones y unas descripciones dramáticamente claras de Cristo y de su reino, como dije, escritos alrededor de 500 a 400 años antes de Cristo. Este libro de Isaías, en este trasfondo histórico, contiene un estilo bastante elevado, una expresión vehemente y un sentimiento ferviente, hay un fervor en el profeta Isaías que no encontramos quizás en otros por la claridad con la que escribe. Y tiene una imaginación vivida en su relación con Dios. Porque, por ejemplo, el llamado que Dios le hace es un llamado maravilloso. Eso está en el capítulo 6 del libro de Isaías. Dice, rapidito para leerlo: en el año de la muerte de Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y en sus haldas se llenaba el templo. Unos serafines se mantenían erguidos encima de él. Cada uno tenía alas, como un par que cubrían su faz, con otro par se cubrían los pies y con otro par aleteaban. Oigan esta imaginación de esta visión que tiene Isaías. Y entonces unos cantaban y se gritaban: Santo, Santo, Santo es Yahvé Sebaot. Y sigue diciendo el libro del profeta Isaías que tembló de miedo y que dijo el profeta que él no era digno de eso. A lo que Dios le respondió enviándole a un serafín, tocándole la boca y haciéndole una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá en mi lugar? Y viene la respuesta maravillosa de Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí.
este llamado, me parece a mí, marca el inicio de toda esta maravillosa escritura que tenemos en el libro del profeta Isaías. El libro de Isaías es el libro más citado en el Nuevo Testamento que cualquier otro libro, para que vean ustedes. En el Nuevo Testamento se menciona muchas veces, muchísimas veces, el libro del profeta Isaías. Uno de los textos que más conocemos probablemente sea aquel de Lucas en el capítulo 4, cuando Jesús va a la sinagoga en el sábado, le dan el rollo, y dice el texto, le dan el rollo de Isaías, lo abre, lo lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para dar la libertad a los cautivos, para dar la vista a los ciegos, para perdonar los pecados. Cierra el libro y Jesús hace algo que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha impactado, porque lo cierra y le dice a todo el público que estaba en la sinagoga: hoy se cumplió esa profecía. ¿Se imaginan ustedes haber tenido la posibilidad? Estaba en la sinagoga, estaba con conocedores de la Sagrada Escritura, estaba con gente que probablemente hasta de memoria se podían los textos. Oír que Jesús lee eso y dice: hoy se cumplió esta profecía, es algo que marca en la vida de las personas, pero que para el libro del profeta Isaías le da una certeza de inspiración de parte de Dios y que cumple en estas profecías. Entonces, caminemos pues en este libro del profeta Isaías y veamos quién es el autor, ¿verdad? Y cuáles son las fechas aproximadas en los que se escribió. En primer lugar, Isaías es hijo de Amós, ministro de Jerusalén. Algunos estudiosos de la Sagrada Escritura dicen que era hasta pariente de uno de los reyes, si no me equivoco, del rey Usías. Era primo, sobrino o algo. Por eso tenía facilidad, por eso la elocuencia con la que escribe, por eso la facilidad con la que tiene acceso a otros libros que se mencionan y que nosotros no los tenemos a la vista. Ministro de Jerusalén, ministró Isaías a Jerusalén como profeta durante los reinados de 4 reyes. De Usías, llamado en el segundo de los reyes Azarías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Y esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1 del libro. Ahí dice, ¿verdad? Isaías, hijo de Amós, y ahí establece que esos reyes son en los que él trabaja. Eso en periodo de tiempo aproximado es desde el año 739 al año 686 a.C. 4 reyes en los cuales Isaías era profeta del pueblo de Israel. Evidentemente, como dije hace un instante, venía de una familia de cierto rango porque tuvo acceso fácil al rey. En el capítulo 7, versículo 3 dice que tuvo acceso fácil, como hasta el día de hoy, accesar a los reyes, a los presidentes de la república, cuesta. Pero Isaías tenía esa facilidad y probablemente también, por ser familiar del rey, tenía cercanía con los sacerdotes levitas, que los menciona con cercanía en el capítulo 8, versículo 2 del libro. Este es Isaías, el autor de este libro, ¿verdad? Isaías era casado y según el relato del mismo profeta, tenía 2 hijos que llevaban unos nombres extraños, simbólicos, ¿verdad? Espero poderlos pronunciar. Sear Jasub, que quiere decir un remanente que regresa. Eso lo encontramos en el capítulo 7, versículo 3. Y Maer Salah Jabaz, que quiere decir apurándose al botín, corriendo a la presa, y eso lo encontramos en el capítulo 8, versículo 3. Entonces, podemos concluir en esta parte que era un hombre de familia, ¿verdad? Un hombre que menciona a sus 2 hijos en su libro y que hasta sus nombres tienen mucho que ver con el plan que Dios tenía para Isaías, ¿verdad? Sobre todo el primero que dice un remanente que regresa, aquel pequeño resto que siempre regresa a Dios, ¿verdad? Cuando fue llamado por Dios a profetizar, que ya leímos el texto con el que relata cómo fue llamado, en el año de la muerte del rey Usías, él respondió con una prontitud gustosa, aunque sabía desde el principio que por cómo estaba viviendo el pueblo de Israel, su ministerio profético
sería una advertencia y una exhortación sin fruto. Tanto así que en el capítulo 5 del libro habla de un viñedo a que cuidó a este hombre, que lo siembra, que lo cuida, que me imagino yo, ¿verdad? Le pone abono, que trabaja por él, que le siembra uvas buenas. Y cuando cosecha, dice que cosecha uvas agrias. Esto está en el principio del libro. Esto marca también, así como la visión que tiene sobre el llamado de Dios, también esta relación con el pueblo, una cosa con Dios, otra cosa con el pueblo, ¿verdad? Marca este trabajo del libro del profeta Isaías, esta narración que nos hace el libro del profeta Isaías. Habiendo sido criado entonces en Jerusalén, él era una alternativa apropiada para consejero político y religioso para la nación, porque no olvidemos que lo religioso y lo político, lo organizativo, lo social, van de la mano en esto del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué más podemos decir de este Isaías que desde ahora en adelante será un amigo nuestro? Isaías fue contemporáneo de Oseas, del profeta Oseas y de Miqueas. Libro del profeta Oseas muy, muy bonito que vamos a ver sobre esta relación de Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y de Miqueas, contemporáneo de ellos. Recuerden que en la clase pasada dijimos que no era un periodo que estaba un profeta y después se moría y venía otro, se moría y venía otro, sino que eran bastantes profetas, no, bastantes no, un buen número de profetas, de los cuales de algunos no tenemos nombre, que no necesariamente se chocaban entre ellos, pero sí contemporáneos. Ya dije Isaías contemporáneo de Oseas y de Miqueas. Su estilo de escritura, desde mi poco conocimiento sobre la Sagrada Escritura, no tiene rival en su versatilidad y en su expresión, en la brillantez de los simbolismos que presenta. Ese relato del llamado de Dios, donde habla de querubines que están en el trono, que Dios está sentado en su trono, que los querubines que se tapan los ojos, solo nos hace caminar hacia el libro del Apocalipsis, de Juan. ¿Cuántos años después? Y esos simbolismos tienen una notoriedad porque ya lo dicen en un momento en el que la profecía más grande había tenido su cumplimiento. Y hay una riqueza de vocabulario diferente de Isaías que del resto. Este dato no lo puse porque es complicado, pero hay una diferencia de la cantidad de palabras distintas que usa Isaías al resto de profetas. Usa palabras diferentes, como rebuscadas. Por eso ahora nosotros no lo tenemos en hebreo, no hablamos hebreo, ¿verdad? Pero por lo que leemos, sabemos que esto de la brillantez de los simbolismos y la riqueza del vocabulario es algo maravilloso. En fin, hay que decir, tengo que decirlo, por ser la Sagrada Escritura algo inspirado por Dios, quizá toda la Sagrada Escritura deberíamos verla con esta misma pasión que en este caso yo les quiero presentar al libro del profeta Isaías. Pero no podemos negar que hay detalles específicos que nos van a marcar más en nuestra vida. San Jerónimo lo comparó a Isaías con Demóstenes, el legendario orador griego. Imagínense ustedes, San Jerónimo hace una comparación con la elocuencia de Demóstenes al ver los escritos, ¿verdad? El padre de la iglesia, San Jerónimo. Su escritura en hebreo, así lo puse, su escritura en hebreo se caracteriza por un rango de 2.186 palabras diferentes, comparadas con 1.005 en Ezequiel, 1.653 en Jeremías y 2.170 en los Salmos. Hay una diferencia con los Salmos muy corta. Y luego, el libro de Crónicas, en el capítulo 32, versículo 32, menciona el libro que decía la semana pasada de la guerra de Yahvé, que tampoco lo tenemos físicamente.
El profeta entonces vivió por lo menos hasta el año 681 antes de Cristo, cuando escribió el relato de la muerte de Sennacherib, que lo vamos a ver más adelante, qué pasó con este Sennacherib y cómo marca también la historia profética de Isaías en este libro. La tradición nos cuenta que Isaías murió mártir, murió bajo el rey Manasés, bajo el reinado de Manasés, al ser cortado en dos, según dice la tradición, por una sierra de madera. Ese es Isaías. Pero todo esto que he dicho, ¿para qué nos va a servir? Para que entendamos que el reto es la interpretación del texto. No es solo la lectura en sí misma, que como está destinada a un tiempo, a un pueblo, hace tantos miles de años, decía que el reto de interpretación más crítico se enfoca en el hecho de que si las profecías de Isaías iban a recibir un cumplimiento literal o no, y si el Señor, en su historia de salvación, iba a desechar a Israel como pueblo y iba a crear una nueva Jerusalén como tal. En el último asunto, numerosos pasajes de Isaías apoyan la posición de que Dios nunca va a reemplazar a Israel con una nueva Jerusalén. En el sentido étnico, Dios se creó un pueblo en Abraham y así va a ser siempre. Es más, nuestra iglesia dice que cuando nosotros vemos a nuestra salvación, tenemos que hacerlo volviendo la mirada al pueblo de Israel. Por eso, el Viernes Santo, en la Pasión de Cristo, se ora especialmente por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. Esto nos lleva a entender de que Isaías tiene una cantidad de profecías que decir sobre una cosa, sobre la fidelidad de Dios para con Israel, porque no lo va a rechazar como pueblo, porque Él lo ha creado y Él lo ha escogido. Les pido disculpas, tuvimos un problema de conexión,
espero ya estar completamente con ustedes. En el capítulo 43, versículo 1, está uno de los pasajes más hermosos que usted puede leer en la Sagrada Escritura. Dice, ahora así dice Yahvé, tu creador, Jacob tu plasmador, Israel, no temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta profecía, en este pasaje, Dios le dice tú al pueblo de Israel, tú eres mío. Por eso interpretar también este primer reto de interpretación es nunca olvidar que el primer objeto de la profecía es el pueblo de Israel. Que nosotros como iglesia, ¿verdad? Hoy en día somos parte de la nueva Jerusalén, del nuevo pueblo de Dios, del pueblo adquirido por la sangre de Cristo, pero que en esencia, históricamente, aquellas profecías fueron dadas para el pueblo de Israel. Dice en el capítulo 49, versículo 16, que Dios tiene tatuado en las palmas de la mano a Jerusalén, a Israel. Dice, te tengo tatuado en mis manos y tus muros siempre están delante de mis ojos, dice Dios, para protegerte. Isaías 49, 16. Entonces podemos entender la importancia que tiene para el pueblo de Israel el profeta Isaías. Isaías mismo está ligado a su propia palabra, a cumplir la promesa que Dios ha hecho para traerlos de regreso del exilio. Y eso lo encontramos en el capítulo 55, versículo 10 y 12. Dice el capítulo 55. Sí, con alegría saldréis y en paz serán traídos. Los montes y las colinas se romperán ante vosotros en gritos de júbilo, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar de espino crecerá el ciprés, en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Será para renombre de Yahvé, para señal eterna de que no será borrada. Palabra de Dios. Así dice Dios por medio de Isaías que va a traer al pueblo de Israel del exilio. Este primer reto de interpretación entonces es nunca olvidar que el primer objeto de la profecía de Isaías es el pueblo de Israel. ¿Qué otro reto podemos encontrar de interpretación? ¿Verdad? En el primer asunto, el cumplimiento literal de muchas de las profecías ya ha ocurrido. Empezando por las del pueblo de Israel de la época del retorno del exilio, por las de Jesucristo, de la venida del Mesías. Y entonces, encontrar algunas, porque hay gente que se propone encontrar algunas profecías que todavía no han sido cumplidas literalmente y que verán o probablemente no verán su cumplimiento literal, no tiene un fundamento bíblico porque no nos corresponde a nosotros establecer ni días ni horas. Hay unos estudiosos de la Biblia que cronológicamente van poniendo texto a la par de otro y van haciendo unas interpretaciones dramáticas, ¿verdad? Como por ejemplo la situación que estamos viviendo y el montón de gente que avisa de que ya se va a acabar el mundo, de que el Señor ya va a venir, de que el uno, que el otro. Pero esos detalles no nos corresponden a nosotros. Cuando Jesús le preguntaron a sus discípulos más cercanos a él, ¿cuándo será el día y la hora en que vas a establecer tu reino? Jesús dijo, no lo sé, eso solo lo sabe mi Padre. Eso sí, nos dejó a nosotros unos criterios.
y una parábola, sobre todo la parábola de las vírgenes prudentes. Dice, velen, velen esperando al novio, para cuando venga el novio salgan al encuentro. Entonces tenemos que entender que si habrá alguna profecía no cumplida, tampoco es algo que a nosotros nos vaya a anteponer a una catástrofe o a una situación diferente. Este hecho que estoy mencionando no descalifica la propuesta de que la iglesia recibe algunas promesas hechas originalmente a Israel, pero no podemos dar la certeza de que así sea. Esto de la profecía es algo bien complicado, porque al hablar de profetas, como dije, creemos en las catástrofes, pero sobre todo tenemos que comprender en cuál es el sentido de la interpretación de la profecía. Por ejemplo, la iglesia, nuestra iglesia católica, no se le ha prometido el reinado de David. El reinado de David es propio del pueblo de Israel, no pertenece a la iglesia. Por tanto, nosotros debemos quedarnos con aquello que yo quiero dejar claro el día de hoy, y es sobre las profecías relacionadas con Jesucristo. Eso sí, hay una claridad en el libro de Isaías de la exaltación de la futura Jerusalén sobre la tierra. No será en el cielo, sino una Jerusalén nueva. Cristo reinará personalmente sobre esta tierra como la conocemos, como también en los cielos nuevos y en la tierra nueva de la que nos habla el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Entonces sí hay pero es en un sentido esperanzador, en un sentido de espera, de que hay que esperarlo. Y yo imagino, no soy conocedor del judaísmo, pero yo imagino que el pueblo de Israel espera con ansias todavía que estas profecías de este tipo se terminen de cumplir. Y en los últimos 10 o 15 minutos que me quedan, ¿qué temas teológicos son importantes en el libro del profeta Isaías? Primero, Isaías profetizó durante un periodo de un reino dividido, como dije al principio, dirigido mayormente el enfoque de su mensaje al reino del sur, al reino de Judá. Él, fíjense bien, condenó el ritualismo vacío que había en esa época. Y en el capítulo 1, versículos del 10 al 15, hay uno de los pasajes más duros que ustedes también pueden leer en la Sagrada Escritura. Dice Dios, por medio de Isaías, estoy harto de sus sacrificios. Estoy cansado de sus sacrificios. Dice, cuando ustedes vienen hasta mí y levantan sus manos, yo volteo mi cara para otro lado porque sus manos están llenas de sangre. Está Isaías señalando el ritualismo vacío en el que había caído el pueblo de Israel, o, como dice San Pablo, lo dice de otra forma, dice, la ley que fue hecha para hacerlos libres, los convirtió en esclavos. También criticó la idolatría en la que habían caído, no la idolatría de las imágenes que se nos señalan a nosotros, ¿verdad? Sino la idolatría de dejar a Dios por irse con dioses de otro reino. Eso es una verdadera idolatría. Eso está en el capítulo 40, versículos del 18 al 20. Isaías también miró hacia adelante, y cuando vio la cautividad en Babilonia, y cuando vio la cautividad babilónica venidera de Judá, a causa de esta partida del Señor, lo menciona también con gran claridad y cumple, como dije hace un momento, el cumplimiento de estas profecías durante su vida. Entonces le proveyó a Isaías de una gran credibilidad como profeta. Hay una profecía bien clara, y es que Sennacherib quería tomar Jerusalén y fracasó, tal como Isaías había dicho que sucedería. Primero Isaías dijo, va a venir un rey de fuera que los va a querer esclavizar de nuevo, pero Dios no lo va a permitir. Es más, la narración es dura, porque dice, déjenlos, yo los voy a hacer que se vayan, dice la profecía, dice Dios, y cuando ya estén lejos los voy a hacer pasar por espada. Y da la cantidad de muertos que hay, de
porque este Sennacherib quiso esclavizar al pueblo de Israel. Al cumplirse la profecía, por supuesto, Isaías cobra una gran credibilidad para el pueblo de Israel. ¿Qué más temas teológicos podemos encontrar en el libro de Isaías? Por medio de Isaías, el Señor sanó de la enfermedad mortal que Ezequías padecía, tal como Isaías lo había predicho. Una verdadera sanidad. Una sanidad que fue anunciada y que fue cumplida. Y eso lo encontramos en el capítulo 38, versículo 5 de Isaías, y lo encontramos también, ¿verdad?, como una prueba fehaciente en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 7. Otra profecía que hace Isaías que se cumple. Mucho antes de que Sirio, rey de Persia, también apareciera en la escena, Isaías lo nombró el libertador de Judá de Babilonia. Y así fue. Y eso lo encontramos en el capítulo 44, versículo 28, y en el capítulo 45, versículo 1 de Isaías. El cumplimiento de las profecías de la primera venida de Cristo han sido en Isaías lo más majestuoso que ha escrito. Ya leímos la venida, el anuncio de la venida de la doncella, de la virgen que está encinta, ¿verdad? Y que va a dar un hijo y que le pondrá por nombre Emmanuel. Y este patrón de cumplimiento literal de las profecías de Isaías, que ya se han cumplido con certidumbre, hacen que también cuando habla de Cristo hay una certidumbre de que el Mesías iba a venir, pero no dio tiempo ni espacio. Anunció y dijo cómo, y dijo cuándo, y dijo que iba a padecer, y dijo que iba a sufrir, pero no dio periodo de tiempo. Entonces, también cuando habla de esa venida de Jesús, de esta Jerusalén nueva que acabo de mencionar en relación por el Apocalipsis, debemos de tener la certeza de que esas profecías también tendrán un cumplimiento fiel. Más que cualquier otro profeta, Isaías provee información acerca del día futuro del Señor y del tiempo que va a seguir. Isaías detalla numerosos aspectos del reino futuro de Israel sobre la tierra que no se encuentran en ningún libro del Antiguo Testamento, ni del Nuevo, que incluyen cambios en la naturaleza, en el mundo animal, en el estatus de Jerusalén frente a las naciones, en el liderazgo del siervo sufriente y otros. Los menciona también el pueblo de Israel. Es conocido también Isaías como el profeta evangélico. Evangélico porque hace un anuncio del Mesías, ¿verdad? Isaías habló mucho de la gracia de Dios con Israel, particularmente en los últimos capítulos. Y la pieza central de todo el libro en este tema teológico es el capítulo 53 del libro. Un relato sin paralelo de Cristo como Cordero inmolado a Dios. Léanlo hoy, el capítulo completo de Isaías, capítulo 53. ¿Y cuál es la importancia de Isaías? Aquí voy a ir mencionando rápido por el tiempo, ¿verdad? Isaías se puede dividir en tres partes, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 39, ¿verdad? Hay muchos temas predilectos de Isaías que se encuentran ya en su visión inaugural, como dije, que le tocaron la boca, que los querubines y todo eso, ¿verdad? Y presenta a Yahvé como el Santo de Israel, texto o título que aparece unas 25 veces en todo el libro. Pero no solo 25 veces, sino que aparece ese nombre y otros nombres a Dios que no aparecen en otros libros. Por ejemplo, dice que va a ser admirable consejero, príncipe de paz. De eso habla Isaías en estos capítulos primeros. La preocupación por la realidad de un Dios santo condujo
a una conciencia del pecado, tanto en el culto, como dije hace un momento, como en la vida social y en la vida política. También, aunque Isaías señaló el culto como vacío, también señaló a las autoridades como corruptas y no se cayó absolutamente nada. El profeta desarrolló las tradiciones de cómo se iba a elegir el rey en Jerusalén. Ahí podemos encontrar los textos. Y profetizó el milagro del Mesías. Isaías insistió repetidamente en la necesidad absoluta de una fe en Dios, tanto en la vida personal como en la vida pública, en la vida política del pueblo. Por eso se le llama el evangelista del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, porque hace ese anuncio de esa necesidad, de ese cambio personal. Esta es la primera parte. La segunda parte es del capítulo 40 al capítulo 55. Y allí encontramos, esta se caracteriza por una viva esperanza de la salvación, de una salvación inminente, de un nuevo éxodo del cautiverio de Babilonia, ¿verdad? De un nuevo éxodo, porque así es, el cautiverio de Babilonia, que como dije, es uno de los más crueles que sufrió el pueblo de Israel, se compara y se le llama en muchas ocasiones como un segundo éxodo, comparado con el éxodo de la esclavitud de Egipto. Domina también en estos capítulos la esperanza de una figura, de un nuevo Moisés, de un verdadero siervo de Dios, cuyo sufrimiento propiciatorio, de sacrificio y de resurrección y exaltación harían posible la justificación de muchos. Voy a pasar rápido porque está lloviendo y no quiero que se vaya a perder nuevamente la señal. Voy a la última parte, a la tercera parte del libro de Isaías. Dije que eran 3 partes, ¿verdad? Y esta última parte se caracteriza en muchos como unos poemas que se dirigen al pueblo y en esta otra a Tierra Santa. El templo ya está reedificado con su majestuosidad, ya se vuelven a ofrecer sacrificios en el templo y los días de ayuno son comunes. Entonces empieza a haber como un renacer de la fe en el pueblo de Israel. Y por eso Isaías usa esta prosa maravillosa, ¿verdad?, con algunos poemas que dirige al pueblo. Sin embargo, una vez más, en esta época final del profeta Isaías, los pecados anteriores han empezado a manifestarse otra vez. El sincretismo religioso, la superficialidad del culto, la injusticia social, el liderazgo impío o corrupto, están presentes nuevamente en el pueblo de Israel. Isaías entonces también presenta un conflicto, ya al final, digo, de este periodo, ¿verdad?, entre el Israel genuino, entre los pobres de Yahvé, y el Israel falso, los ricos y los poderosos. Lo de los pobres lo encontramos en el capítulo 57, versículo 15, y lo de los poderosos en el capítulo 56, versículos del 9 al 12. Se insiste Isaías en esta última parte en la observancia del sábado, en lo importante que es santificar el día de Dios. Hace énfasis en la humildad que debe tener el pueblo de Israel como pueblo elegido y en la misericordia que Dios tiene hacia los pobres. Dios entonces lo presenta Isaías como santo y justo en la restauración de su pueblo, como en el castigo eterno de los impíos. Y al final, en la última lámina, ¿cómo está Cristo presente en Isaías? El libro de Isaías constituye, como dije, uno de los más asombrosos ejemplos de la profecía mesiánica. Con vividas imágenes, Isaías nos brinda el cuadro del futuro Cristo como siervo sufriente. Y voy a leer 4 versículos. Capítulo 53, versículos del 4 al 5. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pasaban. Nosotros le creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas la que era destruido con nuestros pecados. Pero él, lo que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas
hemos sido sanados, dice ese capítulo 43. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece cuando la esquilan. Capítulo 53, versículo 7. Y capítulo 53, versículo 11. Él justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Palabra de Dios. Hoy en la noche yo los invito a que tomen un crucifijo en la mano y lean el capítulo 53 de Isaías y descubran la verdad que hay en este libro maravilloso. Que el Señor nos permita encontrarnos próximamente. Les aviso, el próximo martes no tendremos clase porque la parroquia estará celebrando virtualmente también la Semana de la Familia, con temas muy bonitos. Van a hablar sobre ideología de género. En 2 días van a hablar sobre las relaciones de noviazgo con unas palabras que usan ahora los adolescentes y los jóvenes. Va a haber una hora santa el jueves sobre las familias. Así que el próximo martes no tendremos clase. Nos encontramos hasta dentro de 15 días. Pidámosle al Señor, ¿verdad?, que traiga la paz, que traiga la salud, que traiga el bienestar, que traiga sobre todo solidaridad para aquellos que más lo necesitan. Así que muchas gracias por su atención, muy buenas noches y que el Señor nos bendiga, nos proteja, nos libre de mal y nos lleve a la vida eterna. Feliz noche a todos.